Vamos a abrir la Biblia a Hechos 7 de nuevo. En la primera hora, yo con la hermana Antonia y Aswani hablamos mayormente de capítulo 6, los últimos versículos, cómo introducen la defensa de Esteban en Hechos capítulo 7. Pero capítulo 7 es un capítulo un poco largo porque contiene una historia breve de toda la nación de Israel, pero no solamente una historia y no es una defensa, es un resumen de los fracasos de los hombres de apreciar el amor y la gloria de Dios. El problema que los hombres han tenido siempre ha sido de no reconocer la justicia, la belleza de lo que es bueno. Lo que nos atrae son cosas de la carne. En capítulo 6 tenemos la gloria de Esteban y de Felipe, estos 6 hombres que dice que estaban llenos de un lado, dice de gracia y de fe y del Espíritu Santo, buen testimonio, dice Espíritu Santo, y de sabiduría, llenos de gracia, llenos del Espíritu Santo, y de sabiduría. Esto fue antes, tenían esto antes de recibir dones de Dios. Y fue un buen testimonio. Esto fue Esteban. Hombre bueno. Cuando llegamos al fin de capítulo 7, era un hombre que ellos odiaban. Ellos lo mataron al hombre, el hombre de gracia que estaba lleno de Dios, lleno de la sabiduría, lleno de gracia. ¿Y por qué entonces lo querían matar? Es porque alguien lo llenó de algo que no estaba correcto. Dice en el versículo 11, Hechos 6:11, el 10 dice, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Eran mentiras, ¿ok? Alguien habló mentiras en contra de Esteban, ¿ok? Huyeron dice la palabra sobornaron a unos para que dejesen hablar, ¿ok? Sobornaron, ¿ok? Sobornaron. Esto implica pagaron para mentir, ¿ok? Esta gente entonces dijeron mentiras.
pura mentira. En contra, el hombre lleno de gracia, Espíritu Santo y sabiduría, decían mentiras. Para cambiar el testimonio que todo el mundo tenía a favor de este hombre. Entonces dijeron que decía palabras blasfemas. Blasfemas contra Moisés y contra Dios. Entonces, contra Moisés y contra Dios. Nunca hablaba Esteban nada contra Moisés y nunca hablaba contra Dios. Esto fue pura mentira. Pero la gente pensaba que fue así. Pusieron testigos falsos contra él. Decían que este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, contra el lugar santo. Esto sería el templo. Y dice, y contra la ley. Si no fuera muy fácil creer que hablaba contra Moisés y contra Dios, también añadía contra el templo y contra la ley. Eran cargas absurdas para llamar la atención de todo el mundo, y dice en versículo 2, el pueblo, los ancianos y los escribas, entonces estaban provocados en contra a él, estaban provocados y muy enojados en contra de él. Como vamos a ver, cuando llegamos al fin del capítulo, dice en 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes. Y lo apedrearon. Últimamente apedrearon a Esteban. Estaban tan enojados, todo porque no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Ahora, ¿qué decía Esteban? Esto es lo que queremos notar. Él hablaba, nada más. Esteban hablaba del hecho de que cuando Dios habló a su pueblo, ellos no hacían caso de Dios. Ahora, dio ejemplo en capítulo 7, versículo 9, de la historia de ellos. Dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. En sus antepasados, tenemos la triste historia de los 12 hermanos. No eran todos de la misma madre, tenían 4 madres. Esto fue por la triste historia de cuando estaba Jacob allá en la tierra de Harán, y que quiso casarse con Raquel, ¿se acuerda? Y su hermano Labán dio primero Lea a él. Entonces sucede que cuando se encontró con Lea, porque se despertó el próximo día, no quiso casarse con ella, quiso casarse con Raquel. Le dio a
Raquel estaba casada con las dos mujeres y Raquel no podía tener hijos, pero Lea sí. Entonces ella comenzó a tener hijos y entonces cuando Raquel no podía, dio Raquel su esclava para tener hijos con Jacob. Ahora tenemos la esclava y cuando terminó de tener hijos Lea, ella dio la esclava de ella. Tenemos ahora 4 mujeres que dan hijos a Jacob. Entonces 4 madres de los 12 hijos. Hay mucho drama, mucho celo. Y cuando nace José, ¿de quién nace José? De Raquel. ¿Y quién es Raquel? Que ella es la madre, ella es la esposa, la única esposa que Jacob quería al principio. Entonces, José sería el hijo preferido de su padre. Entonces, pero fue bueno para Jacob dar preferencia al hijo de su preferida esposa. No, por supuesto que no. Pero dio celos a los demás. Hubo conflicto entre los hijos. Cuando la madre da preferencia a cualquier hijo, siempre será así. Entonces, el resultado fue, en esta preferencia, hubo guerra. Entonces, ellos, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y dice, y le libró de todas sus tribulaciones. Y entonces el drama sigue y por fin tenemos a José en Egipto. Dios cuida de José allá en Egipto y por fin tenemos a todo Israel allá en Egipto. Y llegando al versículo 17, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Ok, vamos a poner primeramente el problema de la envidia de los patriarcas. Okay. La envidia que tenemos hacia José. José, el héroe de los patriarcas, porque él salvó a la nación de Egipto. Pero la envidia de los demás le vendió a él en la esclavitud. Pero él llegó a ser el salvador de ellos. Pero la nación, los patriarcas, lo vendieron en esclavitud. Como también la nación de ellos por envidia crucificaron a Jesús. ¿Ok? Vemos un argumento que hace aquí Esteban en el contexto. B19, okay, el 20. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras
y en obras. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido, pero él pensaba que sus hermanos lo comprendían, que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Ellos no lo habían entendido así. Aquí en versículo 25, entonces, no lo habían, que en el caso de Moisés, no lo habían entendido así. ¿Ok? No lo habían entendido así. Aunque Moisés, mire, ellos acusan a Esteban de hablar en contra de Moisés, pero la nación de Israel mismo, ellos, en su historia hablaban en contra de Moisés. Es el argumento que hace Esteban. Mire cómo construye su argumento. Ahora dice, al día siguiente se presentó a unos de ellos, le reñían y los ponían en paz, diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasando 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de sus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Mire lo que dice al principio, que fue el ángel de la zarza que le vio, ¿verdad? Pero adelante vemos que es Dios con quien él habla. En versículo 30, pasados 40 años, un ángel se le apareció, pero dice, fue Jehová, el Señor. 33, el Señor dijo, quita el calzado. Entonces Dios usaba el ángel para hablar con Moisés y hablaba en la primera persona. Entonces el 35, a este Moisés, a quien habían rechazado. 35. Habían rechazado. Otra vez. ¿Quién rechazó a Moisés? Israel, dice. Es la historia de Israel. ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios por gobernante y libertador por mano del ángel. Llegó a ser libertador.
El punto es que Jesús, Esteban predicaba Jesús. Predicaba Jesús. Aquí en capítulo 6 dice, le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará. Toda la condenación de Esteban fue por causa de lo que él predicaba de Jesús de Nazaret. Ahora, Jesús, el libertador. Dios envió el libertador. Ahora, mire lo que dice Esteban de el libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. 36. Este le sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar rojo y en el desierto por 40 años. Les recuerda de las señales que hizo Moisés y también les recuerda que hizo Jesús el libertador. Señales y maravillas por 3 años. Jesús el libertador había hecho muchas señales, incluso su muerte en la cruz y su resurrección después. Estaba en su mente, en la memoria muy fresca. Dice entonces, 37. Este Moisés es él que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Okay. Este Moisés había dicho, habrá otro. Dice, a él oiréis. Dice, a él oiréis. Es como Dios había dicho en Mateo 17, cuando la voz tronó del cielo en el monte de transfiguración. A él oiréis, dijo Mateo 17:5. Como a mí, dijo Moisés. Otro, como a mí. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres que recibió palabra de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Okay. No quisieron obedecer. Nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon en sus corazones y se volvieron a Egipto. Se volvieron a Egipto. ¿Qué estaban haciendo los israelitas ahora? Lo mismo ahora. En rechazar a Cristo, se volvían a Egipto. En acusar a Esteban de blasfemar, estaban volviendo a Egipto. Dice, cuando dijeron a Arán, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo,
como está escrito en el libro de los profetas. Ahora, lo que tenemos es un cuarto punto, hablando ahora de Amós. Profecía de Amós. Cuando habla en Amós 5, cita Amós 5, la profecía: ¿acaso me ofrecéis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Dice, antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Ahora llegamos al punto del templo, el lugar santo. Okay. Ellos le acusaban a Esteban de blasfemar el lugar santo al decir que decían ellos que Jesús iba a destruir el lugar santo. La verdad es que Jesús condenaba la corrupción del templo y también les avisaba que Dios iba a destruir el lugar santo. Por eso, últimamente, pero ahora les recuerda lo que dijo Salomón cuando hizo el templo, Primera de Reyes 6:1. Ahora leemos en versículo 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Hoy día en muchas iglesias se oye esta predicación de que Dios todavía intenta construir un templo allí, físicamente, en este monte de Sion. Así se habla mucho, de que Dios necesita un lugar allá en Sion, porque Dios les quitó aquel templo en el primer siglo. No, hermanos, Dios no necesita un templo allá en Sion. Nunca ha necesitado un templo allá, como dice aquí, como dijo Esteban, como dijo Salomón. Dice, ¿cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Ahora dice Esteban, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Miren, punto. Como vuestros padres, así también vosotros. Okay. Y también dice a nosotros, porque siempre es nuestra tentación de resistir
a Dios. Cuando oímos la predicación de la palabra, cuando la palabra nos corrige, ¿qué hacemos? Resistimos la corrección. Es duro. Es duro recibir la corrección de Dios. Es duro. Es por eso comienza el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5. ¿Qué dice Cristo en Mateo 5? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Habla de quienes, pobres en espíritu, porque ellos recibirán el reino. Tenemos que tener el corazón del pobre, del que llora, de él que es manso, el que puede recibir, el que puede llorar por lo que hace mal, que necesita corrección, el que busca lo que es correcto, que acepta la corrección y que llora cuando andamos mal. Necesitamos corregirnos. Es duro para todos nosotros. Los grandes, los pequeños, no importa quiénes. Y así habló Esteban. Dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley, ¿ok? La ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban vio una visión que nadie aquí en la tierra ha visto. Los hombres no ven esta visión de ver a Dios en su trono y Cristo a su diestra. Dios abrió los cielos para que él viera. Pero los que no vieron la visión, dice, entonces ellos dando grandes voces, están gritando, se taparon los oídos, incluso Saulo de Tarso, el futuro apóstol Pablo, también se tapó sus oídos. Y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, y dice, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Me imagino, yo no sé
una sola piedra pudiera matar a uno, ¿verdad? Pudiera, o al menos, pegarle y dejarle sin sentido, ¿verdad? Pero si está pegándole el cuerpo, está rompiendo sus huesos, sus piernas, sus brazos y sus costillas y quién sabe qué más, pero por fin una piedra iba a pegar su cabeza y sería el fin, ¿verdad? Pero de todo modo dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y esto fue el fin. Esto fue el fin de las palabras de Esteban. Y ese es el estudio, hermano. Aquí vamos a dejar la plática de ahora. La lección para nosotros es esta, de que lo que Esteban nos enseña, que no debemos de caernos en el error clásico que tienen los discípulos de Dios. Esto ha sido el pueblo de Dios por siglos y siglos y siglos. Han tenido en sus manos la palabra sagrada. Y leen la palabra, y leen la palabra, y oyen, y oyen, y oyen, y oyen. Pero también tienen los honores de Dios y la honra de Dios. Pero es de moda, entre ellos, es de moda de ser seguidor, discípulo. Y reciben corrección y no les gusta. Y llegan al punto de no querer escuchar más la corrección. Y cuando llegan el profeta justo y correcto, un hombre sincero y justo, lo rechazan. Y le matan. Y esto ha sido la triste historia de hombres, el pueblo de Dios en toda la historia de la tierra. Nosotros tenemos que examinarnos con mucho cuidado para no caernos en esta trampa de los hombres antes de nosotros. Y que Dios los bendiga. Vamos a seguir adelante. Vamos a terminar con oración y después con ellos afuera. Bondadoso Padre que moras en los cielos, ayúdanos en los días que vienen, que seamos fieles a ti en todo detalle de la vida. En el nombre de Jesús pedimos. Amén.